Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a este canal de cine y literatura. Hoy nos vamos a ocupar de la película Dune, en castellano Duna, dirigida por Denis Villeneuve en el año 2021. Creo que para acercarnos a la película es fundamental que hablemos un poquito de la novela. Yo tengo la sensación de que esta es una película que aquellos que fueron a verla sin haber leído la novela, sin conocer la novela, se han visto un poco abrumados por la cantidad de información, por la cantidad de personajes, por la cantidad de tramas y subtramas que hay, por la cantidad de elementos que hay en la película, que si uno no tiene ninguna referencia, me parece que se ve un poco perdido y le cuesta mucho entrar en la película. Tarda mucho en meterse dentro de ese universo que es gigantesco, que es enorme, que es descomunal, del cual por supuesto la película se va a hacer cargo de la cuarta parte, y de ya cuando uno no tiene ninguna referencia, creo que se siente muy abrumado, perdido y genera una distancia muy grande con respecto a la película que aquellos que conocen la novela evidentemente entran enseguida, ¿no? Ya desde el principio uno se ubica perfectamente cuando conoce la novela. Por eso creo que hacer algunas aclaraciones respecto a esta novela. La novela está escrita por un escritor norteamericano en ciencia ficción que se llama Frank Herbert. Un escritor que nace en 1920, Washington, 100% norteamericano, y es un escritor que empieza a publicar ciencia ficción en los fanzines, en las Pulp Fiction, en las publicaciones, las revistas baratas, digamos, de ciencia ficción, y se va haciendo un gran lector de ciencia ficción. Pensemos que él, en el 1920, él ya de joven, de adolescente, empieza a mamar todo eso que tiene que ver con la gran época, la época de oro de la ciencia ficción. Isaac Asimov, Ray Bradbury, Arthur Clarke, son escritores que de alguna manera van inconformando ese universo de la edad de oro de la ciencia ficción, años 30, años 40, ¿sí? Y por supuesto cuando ella empieza a escribir ya tiene ese bagaje, por lo tanto pertenece ya a una generación posterior de escritores de ciencia ficción en los cuales hay cierta fascinación con ese universo anterior, pero lo que se va a proponer evidentemente con esta novela es buscarle alteraciones, diferencias, claves, que dividan un poco esa segunda etapa o ese nuevo movimiento de lo que era la ciencia ficción clásica. O sea que en ese sentido lo que vamos a ver es que Dune, que se publica en 1965, después de muchos años, se publica primero en distintas partes, pero la novela se publica en 1965. Y lo que podemos pensar es que es no solamente un suceso de público, es un éxito enorme, es una de las novelas más vendidas y más leídas y más premiadas, tiene el premio Hugo, el premio Nebula, todos los premios de ciencia ficción se los va a ganar Dune, pero hay que pensar una cosa, y es que cuando Herbert escribe la novela, estamos en los años 60, y la novela es un fiel reflejo de los años 60. Yo creo que no se puede pensar novela fuera de ese contexto. De la misma manera que cuando hablemos de la película de Villeneuve, tenemos que ubicarnos en el 2020, y de la misma forma que cuando hablemos de la película de Bill Lynch, la adaptación que va a hacer Lynch en 1984, tenemos que hablar de los años 80. No se puede pensar una obra fuera del contexto de la época en la cual fue hecha. Es un disparate eso, porque no nos lleva a ningún lugar y porque nos puede llevar a interpretaciones o análisis bastante disparatados, en todo caso, que es lo que una vez se escucha por ahí. Lo que yo creo es que Duna es un claro ejemplo de una novela escrita en los años 60 que va a trabajar con las claves de los años 60. La droga, el LSD, las drogas alucinógenas, incluso la marihuana, ¿sí? Pero todo lo que tiene que ver con la experimentación con las drogas, todo lo que tiene que ver con el hipismo, todo lo que tiene que ver con los movimientos contraculturales, todo eso se va a ver en la novela. La novela es, lo que va a decir Frank Herbert, una extrapolación, es decir, él va a trasladar ese universo, digamos, medieval que empieza a construirse a partir de ciertos historiadores medievales, y empieza a haber una gran cantidad de textos que trabajan sobre la reconstrucción del medioevo. Él lo va a extrapolar y lo va a llevar al futuro. Va a llevar al año 10.000, ¿sí? Más allá del año 10.000 transcurre Duna. Pero lo que vemos es que todos estos elementos del medioevo, el feudalismo, los duques, los emperadores, las clases altas, las clases bajas, las tensiones entre una cosa y otra, todo lo que hace a la construcción del mundo medieval va a estar presente en la novela. Y esto, por supuesto, después lo vamos a ver en la película. Por eso digo, son cosas que vemos que en los años 60 que empieza a haber esta contracultura hippie de unos movimientos que tienen que ver con ponerse en contra del establishment, con todo lo que tiene que ver con jóvenes que empiezan a pelear contra ese modo de vida, empiezan a rebelarse contra ese modo de vida a partir de la música, a partir de las drogas, a partir de las ropas, de las modas y demás. Esto va a estar trasladado a Duna. Lo que vamos a ver es que la novela efectivamente extrapola esas cuestiones. Esta conciencia ecológica que empieza a haber en los años 60 con respecto a lo que tiene que ver con los recursos naturales está muy presente en Duna. Todo lo que tiene que ver con ciertas cuestiones que hacen a los poderes, ¿no? La lucha contra los poderes, la lucha de los oprimidos, de los de abajo contra los poderes, que son cosas que vemos que Herbert las va a extrapolar y las va a llevar al
al año 10.000. Entonces ahí es cuando digo, tiene que ver con que en los años 60 se va construyendo una mirada que por supuesto va a ser tal vez una de las marcas de fábrica de los años 60, que lo que hace Herbert es llevarlo al futuro. Y esto me parece que es no solamente interesante, sino que nos va a hablar de algo que tiene que ver con el lugar del autor. Eso que es, cuando vemos la película Duna, sea la de Lynch o sea la de Villeneuve, ¿dónde está la voz? ¿Dónde está el autor? ¿Sí? ¿Quién es el que está hablando ahí? Porque mi sensación, y esto ya me adelanto un poco a la película, es que en la película de Villeneuve, que es extraordinaria desde el punto de vista visual, extraordinaria desde el punto de vista de la dirección de arte, la fotografía, de la música, eso está fuera de discusión, pero mi sensación es que el discurso sigue siendo el de Franz Herbert. El discurso de las películas, sobre todo de la de Villeneuve, aquello de lo cual la película plantea, sigue siendo el discurso del autor. Pensemos que la ciencia ficción de alguna forma siempre fue un género que sirvió para que los autores hablaran de otra cosa. Mientras planteaban una estrategia que tenía que ver con hablar de marcianitos o de invasiones extraterrestres o de un mundo futuro, de guerras de las galaxias, hablaban de otra cosa. Y esa otra cosa era una bajada de línea política, filosófica, metafísica, religiosa. Esto lo va a tener Duna. Duna va a abundar en estas cuestiones. La novela está llena de extrapolaciones y de momentos en los cuales se habla de filosofía y aforismos, se mezcla filosofía hindú, se habla de los árabes, ¿no? Del Islam. Es decir, hay un gran pastiche ahí, ¿no? Y me parece que la novela es eso, es un gran pastiche que tiene mucho que ver con una época en la cual estas filosofías orientales, el New Age, todo esto empezaba a aparecer. La película se va a hacer cargo de eso, se va a hacer cargo de eso. Pero lo que estaba diciendo es que algo que tiene que ver con lo autoral. Y me parece ahí que es que, efectivamente, la versión de Villeneuve tiene este fenómeno que podríamos llamar inflacionario. Es decir, la ciencia ficción de los 40, de los años 50 tenía bajos presupuestos, actores de segunda categoría, rubros técnicos bastante deficientes. A partir de 2001 de Kubrick, que va a generar algo que yo llamo el síndrome 2001, ¿no? Que es que a partir de entonces las películas de ciencia ficción empiezan a ser todas súper ambiciosas, solemnes, excesivamente pedantes a veces, y esto es algo de lo cual no carece la versión de Villeneuve. O sea, Villeneuve en sus 3 películas de ciencia ficción, pensemos que Villeneuve venía de hacer Blade Runner 2049, después hizo La Llegada y después hizo Duna. Son 3 películas de ciencia ficción que trabajan un poco esa cosa post-2001, que es cierta solemnidad, tomarse demasiado en serio, ¿no? Son películas completamente faltas de humor, faltas de ironía, falta de distancia. Los directores se toman demasiado en serio, se vuelven muy solemnes, muy trascendentales, ¿no? Y ahí es cuando yo digo, este es un síndrome post-2001, que efectivamente es una película que tiene esas características, pero que tiene que ver con que básicamente uno ve que empiezan a manejarse en la ciencia ficción otros discursos. Se habla de una trama principal del género, ¿sí? Marcianitos o lo que fuera, invasiones extraterrestres, pero por otro lado se trabaja esto que es un discurso filosófico, un discurso en el cual circulan otros contenidos y donde muchas veces está puesta ahí la voz del autor. El autor aprovecha eso para hablar de las cosas que le interesan, que pueden estar puestas en el plano político, ideológico, filosófico. Y eso es Duna. Duna tiene ese discurso muy fuerte político, ese discurso muy fuerte ecológico, ese discurso muy fuerte que, por supuesto, como les decía, en la adaptación de Villeneuve, mi sensación es que va a primar el discurso de Herbert, porque Villeneuve en ese sentido, creo yo, me animo a decirlo, no es un gran autor, no es Coppola, ¿sí? No es Coppola, no es David Lynch, digamos. Entonces, en ese sentido me parece que es una gran puesta en escena, pero donde Villeneuve está representado por su gran capacidad para poner en escena. La contundencia de las imágenes es irreprochable y es extraordinaria, pero lo que tiene que ver con lo autoral es lo que yo echo en cara. Me parece que a Tarantino le sobra lo que a Villeneuve le falta, ¿sí? Que es estilo. Estilo a nivel personal, no el estilo cinematográfico, composición de imágenes, sino aquello que tiene que decir. Mi sensación es que aquello que la película dice o aquello que el director tiene que decir en Dune sigue siendo el discurso del autor, no de Denis Villeneuve, que es distinto a lo que pasa, insisto, cuando nombré a Tarantino, una película de Tarantino. Tarantino hace lo que hace y está la voz de Tarantino, ¿sí? Y ahí es cuando digo que mi sensación con la película es que al trasladar la novela, adaptar la novela, es una gran adaptación desde todo el punto de vista, pero yo echo en falta lo autoral, no autoral desde el punto de vista formal, no desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la realización, que es impecable, sino desde lo autoral, desde aquello que el director utiliza de la novela que está adaptando para hablar él, para tomar la voz, para hacerse dueño de la voz. Y eso es lo que a mí me falta en esta película, la voz del director. Sigo un poco con la novela, ¿no? Tenemos en cuenta entonces que estas intrigas palaciegas, este juego con la realpolitik, todo esto que vemos en Duna,
tiene una base, si se quiere, y esto voy a pedirle ayuda a Umberto Eco, que sabe un poco más que yo, al menos de la Edad Media, que tiene un texto que se los recomiendo, porque, insisto, esta moda de la Edad Media empieza en esa época. Acordémonos que Umberto Eco va a escribir El nombre de la rosa en el año 80, o sea, faltaban unos años todavía, pero cuando empieza la moda de empezar a mirar atrás en la Edad Media. Umberto Eco tiene un texto que se llama 10 formas o 10 modos de soñar la Edad Media. Se los recomiendo, ¿sí? Está en un libro que se llama De los espejos y otros ensayos. Y Eco va a decir lo siguiente, fíjense, va a decir que hay 10 maneras que él plantea de soñar la Edad Media, ¿sí? Y va a decir que una de ellas, la tercera, dice la Edad Media como lugar barbárico, tierra virgen de sentimientos elementales, época y paisaje ajeno a toda ley, en la Edad Media de la heroic fantasy contemporánea, ¿sí? Nada impediría que las mismas pasiones elementales se vivieran en la época de Gilgamesh o en las costas de Fenicia. Se elige la Edad Media en cuanto a espacio oscuro, Dark Ages por excelencia. Pero en esa oscuridad se desea ver una luz distinta. Está por definición a disposición todo signo de barbarie y fuerza bruta triunfante, y por esta razón siempre inspira sospechas de nazismo. Es nazi toda admiración por una fuerza eminentemente viril que no sepa leer ni escribir. La Edad Media, con Carlomagno, que apenas sabía filmar, se presta maravillosamente a esos sueños de un regreso a la vellosidad pura. Cuanto más peludo es el modelo, mayor la admiración. El Hobbit como modelo humano para los nuevos aspirantes a nuevas y largas noches de cuchillos largos. Que va a terminar diciendo, larga vida a la Edad Media y a su sueño, con tal de que no sea un sueño de la razón, porque monstruos ya hemos engendrado bastantes. Quiero decir, la Edad Media, Eco propone 10 maneras de soñarla. Una, la que conocemos todos, El Señor de los Anillos. Concentrémonos en eso. La herencia que va a tener, la influencia que va a tener El Señor de los Anillos va a ser enorme. La influencia que va a tener en Duna va a ser muy grande. La influencia que va a tener en Juego de Tronos va a ser enorme. Es decir, Señor de los Anillos, Duna, Juego de Tronos, y podríamos sumar más ficciones de estas características, trabajan todas en la misma tradición. Por supuesto, nos podemos ir a la Edad Media y nos podemos ir al Renacimiento, nos podemos ir a los primeros siglos de la modernidad y pensar en Shakespeare. Obviamente, de ahí parten, en principio. Digo, la gran fuente son las sagas del Rey Arturo, son la leyenda del Santo Grial, son ciertas obras de Shakespeare. De ahí parte un poco esta construcción que está en El Señor de los Anillos, que está en Duna y que está después en lo que tiene que ver con el Juego de Tronos y las series que se fueron haciendo de estas características en las últimas décadas. Lo que me interesa es ver cómo esto se va comunicando, va construyendo una línea que no solamente va a abarcar la literatura, porque también tenemos que el cine se va a subir en esa tradición. ¿Y por qué? Porque hay algo que a mí me parece muy interesante y que tiene que ver con que cuando se adaptan estas novelas, digamos, clásicos de la literatura, lo que enseguida nos damos cuenta es que la película habla más del momento en el cual fue hecha de que la época a la cual se refiere. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, si ustedes agarran la Duna de David Lynch y agarran la Duna de Denis Villeneuve, lo que van a ver es que hablan mucho la de Lynch de los años 80 y la de Villeneuve de la segunda década del siglo XXI. Fíjense que desde el punto de vista visual, indudablemente la de Lynch es muy ochentosa y está toda la década, los 80 están puestos ahí. Y por supuesto la de Villeneuve habla de la época en la cual fue hecha del 2020, 2019, 2020, no solamente por la espectacularidad de los efectos, no solamente por esto que tiene que ver con que junto tal vez con Christopher Nolan empezaron a hacer un tipo de ciencia ficción muy subido, muy a partir de, digamos, la herencia del 2001 de Kubrick, haciendo películas de ciencia ficción, tomando las escenas demasiado en serio, ¿sí? Haciendo películas muy largas, 2 horas y media, con unos diseños de producción espectaculares, diseño de arte y todo lo que tiene que ver con la imagen es extraordinario. Por supuesto, películas muy solemnes, películas muy serias que se toman demasiado en serio. Y desde ya, el otro elemento es que los contenidos, aquellos elementos que empiezan a aparecer en las adaptaciones, son propios de cada época. Por ejemplo, tomo un ejemplo. En la novela Duna, uno de los personajes, el villano, digamos, el barón Harkonnen, ¿sí? De la familia de los malos, digamos, en la película, que el personaje es una especie de, en la novela es una especie de emperador romano, ¿sí? Es un emperador romano. En la versión de Villeneuve, lo que vamos a ver es que no solamente es un emperador romano en la novela, sino que además es homosexual y es pedófilo. En la versión de Villeneuve eso está eliminado. ¿Por qué? Porque en su momento Herbert fue acusado de homófobo. Porque claro, el malo era homosexual y era gay, era pedófilo. Entonces, si al verse lo acusó de eso, también se lo acusó de racista, es decir, un montón de cosas.
Pero lo cierto es que en esta época de corrección política sería impensable que el malo sea gay y además pedófilo, o sea, no se puede unir eso actualmente. Por lo tanto, eso quedó descartado, ¿sí? Entonces, fíjense cómo temáticamente también esas cuestiones hacen a la época en la cual fue hecho. Por supuesto, Denis Villeneuve lo que va a recurrir, por ejemplo, digo, para tirar una, es a la cita. La presentación del barón Harkonnen en la película de Villeneuve. A dangerous, jealous man. Cita Apocalipsis Now. They say why. Lo que hace Villeneuve es recurrir a la cita y en la película va a haber unas cuantas. Pero con esto quiero decir que las películas son más hijas de la época en la cual fueron hechas que otra cosa, ¿sí? Y eso podríamos verlo en cualquier película de época, ¿sí? En Gladiador, en qué sé yo, cualquier película que agarremos, vamos a ver que tiene mucho que ver con la época en la cual fue hecha, no necesariamente con aquella época a la cual se remite. Otro elemento que me parece interesante también es pensar que el primer intento de adaptar la novela fue de Alejandro Jodorowsky, este personaje, digamos, tan multifacético, ¿sí? Escribe cómics, que fue miembro del grupo Pánico junto con Arrabal, para hacer estas obras de teatro en los años 60, en París, el Cabaret Voltaire, el surrealismo, todo lo que tiene que ver con esta locura que vemos en su libro Psicomagia, ¿sí? Todas estas cosas que va a trabajar él, y por supuesto como dibujante de cómic y como director de cine, que es muy interesante. Si pueden ver El Topo, vean El Topo, es una gran película de culto. Bueno, Jodorowsky en los años 70 va a intentar adaptar Duna y va a intentar hacer una gran superproducción producida por Dino De Laurentiis, que es el que va a producir después la versión de David Lynch. Pero lo que va a hacer Jodorowsky es hacer o intentar hacer una película de 10 horas, en principio, donde ya tenía apalabrado a Orson Welles, tenía apalabrado a Dalí, tenía apalabrado a Pink Floyd para la música, trabajaba con Moebius, con el dibujante de historieta, trabajaba con H.R. Giger, el que va a hacer después las criaturas de Alien, por supuesto estaba Dan O'Bannon, el que había trabajado con John Carpenter en Dark Star, ¿sí? Tenía un equipo extraordinario, ¿sí? Incluso iba a trabajar Mick Jagger, recuerdo, había una cantidad de estrellas ahí dando vueltas espectaculares que realmente prometían ser un peliculón. La película se vino abajo, pero ¿qué pasó? Quedó una especie de Biblia, quedó un libro ahí, libro gordo, que tengo entendido que se remató hace unos años por $2,5 millones. Ese libro tenía todos los diseños, todo lo que tenía que ver con el arte de la película. Y ese libro después va a ser tomado y las influencias están ahí, Blade Runner, Alien, La Guerra de las Galaxias, y gran parte de la ficción que vamos a ver después tienen ese libro que circuló durante una época en Hollywood como un libro de cabecera respecto a cómo construir un universo de ciencia ficción. Por eso que el periodo Jodorowsky, digamos, de Duna, es años 70, fue clave para entender lo que va a pasar después, no solamente con Duna, ya que la cantidad de películas que le deben muchísimo a Duna y al trabajo de Jodorowsky es enorme. Por empezar, La Guerra de las Galaxias. Pensemos que Duna es, en todo caso, La Guerra de las Galaxias toma toda la saga, en todo caso, de muchos elementos de Duna, el desierto, las criaturas, estas cosas, pero lo que va a hacer es llevarla a un punto, se quiere, más infantil, ¿sí? Más una película para niños adolescentes. Duna es una película más para adultos, y la versión de Denis Villeneuve hace una especie de anti-Star Wars, ¿sí? Porque los elementos que están ahí son los mismos. Fíjense que si uno compara Star Wars desde el punto de vista de lo que trata con La Guerra de las Galaxias, se va a encontrar con muchos elementos similares. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que hace Villeneuve es llevarla a un público, digamos, adulto, más serio, ¿sí? Por eso digo que hay una diferencia, de la misma forma que la película de Denis Villeneuve, que trabaja, pensemos que Duna trabaja con todo el viaje del héroe, ¿no? El personaje de Paul Atreides, que es una especie de héroe, ¿no? Todo lo que tiene que ver con descubrirse como una especie de personaje elegido para llevar a cabo una misión trascendental. Todo eso que también le pasa a Luke Skywalker, digamos, y cualquier viaje del héroe desde Homero en adelante. Lo que vemos es que en la película Duna va a estar tomado muy en serio, y es un poco, digamos, para hablar de la época en la cual fue hecha, por eso insisto con eso, es una especie de antipelícula de superhéroes. Es como que Denis Villeneuve va a decir, a ver, esto no es una película de superhéroes, se pone la vereda enfrente de la película de superhéroes, con respecto al tiempo de narración, con respecto al ritmo, con respecto al tratamiento de los personajes. Sin embargo, el personaje de Duna, Paul Atreides, tiene mucho de superhéroe. Él va descubriendo que tiene poderes, él tiene una misión, él tiene una serie de cosas que uno puede decir, es una especie de superhéroe, sí, pero no. Lo que se va a ocupar Villeneuve es de llevarlo en una dirección contraria, desde la puesta en escena, ¿sí? Desde el manejo de lo que tiene que ver con la construcción del superhéroe en este universo, que él va a decir, esto no es un superhéroe, no es el Hombre Araña, ¿no? Y ahí es cuando se me ocurre que tiene mucho que ver con una época, con algo que está pasando ahora. Distinto es, por supuesto, lo que había hecho Lynch.
Con respecto a la película de Lynch, de 1984, que la produce Dino De Laurentiis después del intento fallido con Jodorowsky, es que a Lynch me parece que está en otra. Si uno ve la película de Lynch, tiene 3-4 momentos que uno puede decir, sí, acá está un poco Lynch. Es lo que yo hablo de la autoría, ¿no? En los cuales uno dice, sí, esto es Lynch, acá está Lynch, ¿no? Hay ciertos momentos, ciertas transiciones, ciertas cositas que uno dice, sí, acá está el universo de Lynch, pero a grandes rasgos yo creo que estaba perdido. Pareciera como que hubiera estado en el set de al lado, no en el set donde filmó. Me parece que la película lo superó la superproducción, lo superaron las estrellas, que tenía ahí una detrás de otra, lo superó el productor, lo superó el proyecto en sí, que me parece que en todo caso es tal vez de lo más flojo de Lynch. Yo creo que es una película que realmente, si bien tiene algunos momentos que uno puede rescatar, no solamente en grandes tramos de la película parece dirigida por cualquier otra, sino que me da la sensación que David Lynch estaba perdido en esa película, ¿no? Insisto, creo que es de lo más flojo de él. Si bien es una película que va a marcar cierta estética, hay un elemento ahí que después lo vamos a ver, no sé, en Flash Gordon, sino un montón de películas que van a ir después, que trabajan un poco lo bizarro, lo berreta, todo esto que tiene que ver con efectos especiales bastante malos. Pensemos, ya se había hecho Blade Runner en el 82, o sea que los efectos especiales ya eran buenos, digo, ni hablar de 2001, y acá los efectos especiales son pésimos, están mal hechos, digo, es una especie de bizarrada, de fricada terrible, y me parece que ahí es cuando, insisto, David Lynch parece como que está y no está, ¿no? Mi sensación es que estaba mirando para otro lado, estaba pensando ya en Terciopelo Azul. Pero mi sensación es que eso tiene que ver con esa época, con los 80. Y lo que va a hacer Villeneuve es un producto 100% de los 2020, sobre todo, segunda década, insisto, en todo lo que tiene que ver con, desde ya, lo que los medios tecnológicos permiten y además esto que tiene que ver con ciertos contenidos, cierta manera de tratar, ¿sí?, ciertos elementos. Sobre todo esto que yo mencionaba antes, que es una gran puesta en escena, un gran diseño de producción espectacular, desde ya, que va a tomar de la novela. Va a ser bastante fiel en ese sentido. Ciertas cosas va a descartar otras, hay muchas cosas que quedan afuera, ¿no? Y de alguna manera me parece que en esa selección que va a ser de Villeneuve está mucho el espíritu de la época, ¿sí? Recordemos que esta película de Villeneuve van a ser 2 partes, ¿sí? La novela es una novela de 500 y pico de páginas según la traducción. Yo la recomiendo, es muy buena la novela. Si les gusta la ciencia ficción, lean la novela, es una de las mejores novelas de ciencia ficción desde el punto de vista de la accesibilidad que tiene. Tiene momentos bastante arduos porque hay mucha filosofía, hay muchas cosas de lo que se llama ciencia ficción dura, la hard science fiction, pero creo que vale la pena. Es una gran historia, está muy bien contada, está muy bien escrita, tiene muy buenos personajes, aunque tiene este elemento que yo decía antes, que es un poco la intriga palaciega, todo esto que tiene que ver con las aristocracias, las oligarquías y todos estos grupos de poder llevados al futuro, ¿no? Esto que vimos en la Edad Media, en todo caso en los primeros siglos de la modernidad, que vino en Europa sobre todo, esto traspuesto, extrapolado al futuro, pero está muy bien contado. Y lo que yo creo que es lo más interesante de la novela, a mí por lo menos me parece lo más interesante, es el planeta Duna, el planeta Arrakis, y la historia de los Fremen. Los Fremen son este pueblo que vive en el planeta Arrakis, que son un poco morochitos, son un poco oscuritos, tienen los ojos azules, por el consumo de la melange, por el consumo de esta sustancia, esta droga alucinógena, que de alguna forma es el elemento más caro y más valioso del universo, en el mundo de Dune, y que es el elemento por el cual se matan y se pelean y se quieren, digamos, destruir unos a otros. Lo que me parece interesante es ese universo, los gusanos gigantes, estos que aparecen en la novela y que después en la película van a ser tan espectaculares, y que después ese mundo de Arrakis, creo que tal vez, a mí por lo menos me parece que cuando uno en la novela quiere, o en todo caso desea caer en esas historias, o sea, que el autor vuelva y dé más datos y más información sobre esto, y menos sobre estas intrigas palaciegas, todos estos asuntos, digamos, de la política, que de alguna forma uno ya me parece que los ha visto demasiado. Insisto, esto está en Shakespeare, está en El Señor de los Anillos, está en Juego de Tronos, y ya lo hemos visto mucho. Pero esto todo lo que tiene que ver con los gusanos y con la droga me parece tal vez lo más original, lo más interesante, teniendo en cuenta además la metáfora ecológica, y algo que en los 60 se empezaba a visorar y que tenía que ver con ese, entre comillas, mensaje ideológico, que por supuesto hoy en día ya está muy extendido, pero creo que la novela advierte ya de entrada esto que tiene que ver con el valor del agua y por supuesto la importancia para estos pueblos, además fíjense, se llaman los Fremen, free men, los hombres libres, ¿no?, que de alguna manera ya están tan conscientes del valor del agua. O sea, hay una cosa ahí ecológica muy fuerte. Pero en la adaptación, ¿sí?, lo que va a ser de Villeneuve, que es lo que me interesa, creo que hay ciertas cosas que tienen que ver con aquello que él va a dejar afuera y aquello que él va a incluir, o sea, donde va a poner el acento. Insisto, son 2 partes. O sea, no haber visto la segunda parte, lo que podemos decir es en cierta manera limitado. La novela es bastante voluminosa, lo que vimos es
la primera mitad, nos falta la segunda mitad, se supone que va a estar de acá 1 año y medio, 2 años, y por supuesto ahí podremos hablar de la totalidad. Esperemos que la película se haga, por supuesto. Supongo que sí, porque ya se ha dicho que la película está en marcha. Y por supuesto lo que va a contar es la segunda parte de la novela. No podemos compararlo con lo que pasó con El Señor de los Anillos, porque El Señor de los Anillos son 3 novelas. Acá estamos hablando de una novela partida en 2 y además ya se habló de una trilogía. Es decir, al parecer lo que haría Villeneuve sería la primera novela partirla en 2 y la segunda novela de la saga Duna, que es el Mesías de Duna, sería la tercera parte de la trilogía. Ustedes saben que además Herbert escribió 6 novelas de Duna y después amigos, los hijos, continuaron haciendo todo el merchandising y siguieron escribiendo. De hecho, la familia está involucrada también en las películas. Quiero decir, les dio de comer a todos y les va a seguir dando de comer seguramente a sus nietos también, porque esto ha dado mucho dinero. Lo cierto es que esto que vimos nosotros es la primera parte. Tal vez falta una segunda y una tercera. Pero a juzgar por esta parte, mi sensación, en todo caso lo que uno puede ver, es que aquellas cosas que Villeneuve va rescatando, aquellas cosas que él va de alguna forma tomando para construir su versión, tiene mucho que ver con lo que planteaba al principio. Es decir, algo que tiene que ver con una espectacularidad indiscutible, con una gran capacidad de Villeneuve de poner en escena, con una capacidad de diferenciarse de sus otras 2 películas de ciencia ficción. O sea, esta es una película que, si uno ve La Llegada y uno ve Blade Runner, son 3 propuestas de ciencia ficción distintas, son 3 propuestas de género distintas con muchos puntos en común. Esto que tiene que ver con hacer películas largas, muy solemnes, con unos tempos muy lentos, una especie de espantapúblico. A veces hay gente que se aburre. Yo conozco mucha gente que viendo Duna se aburrió, que no entendió nada, que quedó completamente afuera, y esto es porque yo creo que para la persona que conoce la novela, incluso la película explica demasiado, dice demasiado, cuenta demasiado, y para la gente que no conoce la novela, sin embargo, la película se queda corta. O sea, una de las cosas que va a hacer Villeneuve, una de las, me parece méritos, porque yo creo que esas cosas no están mal, me parece que están buenas, es que uno, si ve la película por primera vez, no se entera de nada al principio. Las escenas pasan y uno entiende bien que le están contando porque se explica poco, porque da poca información, porque apela a no contar demasiado, apela a que el espectador se vaya dando cuenta de las cosas a medida que transcurre el relato. Y por supuesto, la película no se autoexplica. Así como uno ve El Señor de los Anillos y uno entiende todo del principio, haya leído o no la novela, en este caso creo que la película apela a una estrategia de guión en la cual la película se autoexplica poco. Insisto, para los que conocemos la novela, o los que conocen bien la novela, la película incluso abunda en estas cosas, que es explicaciones que por momentos podrían pensar que sobra. Yo creo que la película en ese sentido está muy bien dosificada, muy bien manejada, eso que tiene que ver con la dosificación de la información a lo del relato. Pero lo que planteaba yo antes, que tiene que ver con este fenómeno que yo llamaba inflacionario. Es decir, lo que vamos a ver es que si uno compara una película como esta con películas de ciencia ficción hechas en los años 40, en los años 50, es que esencialmente aquello de lo cual están hablando es lo mismo. ¿Dónde estaría el fenómeno inflacionario? Es que evidentemente lo que uno ve es que todo se ha convertido en una gran superproducción con millones de dólares, cuando antes eran películas hechas con bajo presupuesto, y donde lo que se quiere decir es lo mismo, es decir, es clase B hecha con millones de dólares. Es clase B hecha con un gran presupuesto, con grandes actores, pero que esencialmente lo que trabajan es lo mismo. No así podemos pensarlo con otros directores haciendo ciencia ficción. O sea, yo creo que en este caso, si uno piensa en Blade Runner, o uno piensa tal vez en el Solaris de Tarkovsky, si se quiere, no estamos en la misma idea. O sea, no estamos haciendo ciencia ficción con otros presupuestos y otras características, porque hay algo que tiene que ver con la voz autoral, con aquello que creo que Ridley Scott pone en Blade Runner, o creo que Tarkovsky pone en Solaris, o creo que, podríamos pensar en otros ejemplos también. En tanto, mi sensación es que Villeneuve es un gran ilustrador. Es un tipo que filma muy bien, o en todo caso, siempre es discutible esto de filmar muy bien. Es un gran creador de imágenes, visualmente son irreprochables, pero mi sensación es que se ata demasiado al concepto autoral que ya está en la novela, y en ese sentido, me da la sensación que no hay un aporte que tenga que ver con una mirada de un director que, insisto, podríamos llevarlo al extremo y pensarnos en el Apocalipsis Now, lo que hace Coppola con la novela de Conrad, en donde surge un nuevo autor, surge una nueva mirada sobre la novela, de un valor autoral muy grande, hay una posición tomada muy fuerte y toma la voz, o sea, se hace cargo de una voz que tiene una serie de cosas para decir. Aquí es lo que yo tal vez echo un poco en falta, que es que todo es muy espectacular, todo es muy grandilocuente, solemne, ambicioso, por supuesto, pero mi sensación es que a veces es una cáscara un poco vacía, y que debajo de eso yo por momentos digo que hay demasiado ruido y pocas nueces, ¿no? Pero desde ya me parece que es una gran adaptación, que vale la pena verla.
insisto, conviene tener un poco de idea de por dónde va la novela, porque si no uno se pierde un poco. Como ven, no conté el argumento, no quise contar demasiadas cosas del argumento, insisto, sobre todo porque me parece que son cosas que uno puede leer en cualquier reseña. Lo que me interesa es más que nada poner en contexto la novela, el trabajo que hizo Jodorowsky, lo que hace David Lynch y después lo que va a hacer Villeneuve, teniendo en cuenta que forman parte de una tradición que está en la literatura, ¿sí? Insisto, desde Shakespeare, de la Edad Media, y atraviesa prácticamente toda la modernidad, y en el cine ya podemos pensar en ese recorrido de la ciencia ficción en el cine, en la cual tenemos la película clase B de los años 40 y los años 50, y cómo a partir de 2001 de Kubrick esto cambia muchísimo y aparecen estos fenómenos actuales como Nolan o como Villeneuve, que hacen esta ciencia ficción de high style, digamos, de gran estilo, ¿no? Con unas ambiciones que por momentos son un poco desmedidas, pero que son películas irreprochables desde el punto de vista de la producción, desde la fotografía, desde el diseño, pero tal vez por momentos a mí son un poco superficiales, si se quiere, ¿no? Me puedo equivocar y pueden no estar de acuerdo, pero mi sensación es que a veces uno escarba un poquito y por debajo no hay demasiado, es toda una gran cáscara, pero aún así, insisto, a mí la película por lo menos me gustó mucho, espero ansiosamente la segunda parte, creo que es una película que hay que ver 2 o 3 veces como mínimo para meterse adentro, y si uno conoce la novela, por supuesto podrá establecer estas comparaciones que me parece que muchas veces son necesarias. Así que espero dentro de poco poder estar haciendo la reseña de la parte 2 de Duna. Nos veremos entonces. Espero que les haya gustado el video. Si es así, denle a me gusta, suscríbanse al canal y pueden visitar mi página web para ver parte de mi trabajo. Nos vemos pronto. Chao.